Primero que nada, gracias por la invitación. Es súper interesante estar acá. No, yo me fui hace ya veintitantos años de Chile, así que ni conocía este centro de innovación. Y hay muchos proyectos interesantes y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo en las introducciones y voy a tratar de conectar eso con cosas que yo he estado haciendo. Entonces, empecemos. Primero que nada, yo a veces pongo esta transparencia que dice sencillamente por qué un físico teórico se interesa en problemas de Big Data o en problemas sociales incluso, ¿no? Problemas de interacción entre seres humanos. Y el resumen de la historia es que cuando los físicos inventaron la mecánica estadística hace más de 100 años, ¿no? Boltzmann fue uno de los que la comenzaron, empezaron a entusiasmar con la idea, o no, empezamos a entusiasmar con la idea de que a partir de interacciones individuales de muchos componentes se puede obtener el comportamiento colectivo, no se puede entender el comportamiento colectivo. Entonces la idea es que en esa época el desafío es la termodinámica y desde el punto de vista de la termodinámica lo interesante es saber cómo se relaciona presión, volumen, temperatura y todo eso, y resulta que Boltzmann se dio cuenta que esas reglas que se habían descubierto de manera fenomenológica se podían deducir a partir de las interacciones de las moléculas. O sea, uno llegaba y consideraba que un gas era un montón de moléculas rebotando en un espacio, y de ahí podía deducir cuál iba a ser la relación presión, volumen, temperatura. Pero resulta que los físicos nos entusiasmamos y dijimos, bueno, si podemos deducir los comportamientos de un gas, a lo mejor podemos deducir el comportamiento de otras cosas que están interactuando y que generan un comportamiento colectivo. Y ahí doy siempre el ejemplo de la duna. Y la duna es algo donde el movimiento de los granos de arena es bastante simple, pero a partir del movimiento de un grano de arena uno no podría necesariamente deducir esa estructura tan armoniosa, ¿no? De periodicidad perfecta que se ve ahí abajo, ¿no? Eso es un fenómeno emergente desde el punto de vista de los sistemas complejos, que dentro de todo es en lo que evolucionó la física estadística y las dinámicas colectivas. Entonces, en lugar de considerar un montón de granos de arena o un montón de moléculas, uno puede empezar a considerar qué pasa con un montón de hormigas, o con un montón de peces, o con un montón de personas, ¿no? Entonces, siempre el mismo concepto. ¿Qué es lo que pasa individualmente? ¿Cómo se extrapola a un conjunto grande de componentes? Y en muchos casos, lo que se va a extrapolar no es simplemente el promedio, ¿no? Sino que es más que la suma de las partes. Y eso es un poco lo que define un sistema complejo. De ahí pasamos a sistemas tecnológicos. Entonces, hoy en día, justamente con toda la posibilidad que tenemos con los celulares, ya no estamos hablando de una tecnología centralizada en la cual hay un gran computador o una gran máquina que está haciendo todo, sino que todo está pensándose en términos de tecnologías distribuidas. Y de ahí donde podemos inspirarnos mucho de los animales, de los insectos, por ejemplo, que ya tienen una capacidad de colectivamente construir, por ejemplo, un hormiguero, ¿no? Y eso es lo que muestra estos experimentos. De hecho, están tratando de imitar lo que están haciendo las hormigas cuando dejan una traza de feromona. Y ahí está la idea de que en el futuro, o cada vez más, de hecho esto ya es un tema muy candente en investigación, en ingeniería en las universidades, en lugar de considerar, por ejemplo, un robot grande que haga algo, vamos a tener un montón de robots chicos que estén colectivamente generando comportamiento, ¿no? Pero lo mismo, el mismo tipo de reglas de interacción y de emergencia de comportamiento colectivo se puede pensar en términos de celulares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Waze, Waze nos da el camino mejor para llegar de un lugar a otro gracias a la información que le estamos dando todos, ¿no? Con nuestros celulares. Estamos pegados en el taco, Waze sabe que por ahí mejor no irse, ¿no? Y deducir esas reglas colectivas no es necesariamente trivial, ¿no? Em, y es ahí donde quiero conversarles un poco de un concepto en que empezamos, de alguna otra manera, los físicos, que es el concepto de las redes complejas, ¿no? Y cómo eso se puede utilizar combinándolo con Big Data para ser aplicados a lo que les interesa a la gente que vino a esta conferencia, a esta maratón, ¿sí? Para obtener comportamientos colectivos y comportamientos emergentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar que una red es algo que describe casi cualquier sistema de componentes interactuantes, ¿ok? Eso es súper amplio y es una herramienta muy amplia y una de las cosas que se utilizan más en el mundo de los sistemas complejos. Hay dos como familias de herramientas que se utilizan en el mundo del sistema complejo. Una es los modelos de agentes, en los cuales típicamente el espacio es importante, y otros son los modelos de red, en el cual uno no le importa dónde esté necesariamente el celular, lo que le importa es quién interactúa con quién, ¿ok? Entonces una red va a siempre describir un montón de elementos interactuantes y va a poder
describir al mismo tiempo la estructura de conectividad y la dinámica de los estados de esa red. O sea, cada nodo, cada componente, tiene conexiones y tiene un estado individual, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo un poco más concreto. Y lo importante también, como decía una de las charlas de introducción, es darse cuenta de que aquí lo que queremos hacer es ir más allá de los promedios, ¿no? Si un promedio es como una red en que todo está conectado con todo, ¿no? Y que todos están más o menos en el mismo estado. Pero si queremos ir a una cosa más sofisticada que eso, tenemos que empezar a pensar en términos de estructuras que se forman en estas redes. Entonces, ¿qué es una red compleja? Esta es como la transparencia más busy, como dicen los gringos, más ocupada, con más información, ¿no? Una red compleja, intuitivamente, es un poco lo que se ve en la mitad, ¿no? Al centro, ahí en rojo. Porque la red de la izquierda es una red centralizada, donde están todos conectados a un gran mandamás, por así decirlo, ¿no? Y la otra es una red distribuida trivial en la cual están todos conectados los que están más cerca, ¿no? Mientras que la red intermedia es mucho más complicada, hay mucha más estructura. Y algunas de las cosas que se ven, por ejemplo, es que la distribución de grado, que es el número de conexiones por nodo, ¿no? O la distribución del número de conexiones por nodo, no es trivial, ¿no? El de la derecha que ven ahí, el número de conexiones por nodo es más o menos entre 2 y 5, 6, ¿no? Y el de la izquierda, bueno, todos tienen una conexión, salvo el del medio que tiene n-1 conexiones, ¿no? Pero el del medio es un poquito más complejo, ¿no? Hay una distribución de conexiones y se habla de distribución de conexiones de cola larga y eso es importante para las dinámicas y muchas de las conexiones sociales son de ese tipo, etcétera, etcétera. Son propiedades que hay que manejar un poco de redes, pero no tendría el tiempo de explicar, ¿no? Luego hay cosas interesantes, hay comunidades y hay jerarquías muchas veces que se pueden extraer de las redes. Y también hay propiedades como la del mundo pequeño. Cuando uno vive una red como la del medio, el número de saltos que tiene que hacer entre nodos para llegar de cualquier extremo a otro a veces es mucho más pequeño de lo que uno podría adivinar inicialmente. Y de ahí incluso viene el concepto de los 6 grados de separación que tenemos todos en el mundo, incluso hay una película que se llama Six Degrees, ¿no? En que todos de alguna u otra manera por 6 pasos podemos llegar a cualquier persona. Yo conozco a esta persona, que conoce a esta persona, que conoce a esta persona, y llegamos a casi cualquier persona del mundo. ¿Por qué? Porque hay algunos nodos que tienen muchas conexiones. Entonces podemos irnos por esos nodos que son los hubs. Ahora, ¿qué escribimos con redes? Ya les había dicho que es una cosa súper genérica, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos describir son redes sociales. Hoy en día todos tenemos eso en mente porque en Facebook podemos ver nuestra red social, ¿no? Pero también hay redes tecnológicas, cómo están conectadas las páginas web, cómo están conectados los celulares, quién llama a quién, eso define una red. También hay redes de transporte, redes biológicas, hay muchos resúmenes de interacciones biológicas a nivel incluso bioquímico hasta nivel de interacciones entre las hormigas, por ejemplo, entre organismos, que se pueden describir como una red, para empezar a entenderlas. Y también redes de similitud, que son interesantes y que pueden ser súper útiles para analizar problemas complejos cuando uno las empieza a entender. Entonces, para dar un ejemplo más claro, puedo hablar de que tenemos redes, por ejemplo, de amistad, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? La red donde los nodos son las personas y los enlaces son la conexión de amistad, ¿no? También tenemos las redes de Twitter, me voy a saltar un par, ¿no? En los cuales ya no necesariamente una red bidireccional. Es importante hacer la dirección, la distinción. Si yo soy amigo de alguien, bueno, en principio esa persona también es amigo mío. Entonces todas las conexiones son bidireccionales, ¿no? Pero en la red de Twitter no. Si yo sigo a alguien, la persona no tiene por qué seguirme a mí. Entonces es una red unidireccional. Las propiedades matemáticas de eso pueden ser muy distintas, las propiedades dinámicas, hay que tenerlo en mente. Luego hay redes epidemiológicas, por ejemplo, en la cual también son personas, pero ahora lo importante es la potencialidad de infección, ¿okay? Entonces, en algunas epidemias, la potencialidad de infección va a ser, por ejemplo, el contacto directo, el estar en la misma pieza. Pero en algunas otras, como antiguamente nos enfermamos de hepatitis mucho en Chile porque los alimentos estaban contaminados. Y eso, ahí estamos hablando no de una red de proximidad, es la red de la persona que comió algo que había en algunos momentos estado en contacto con aguas servidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de redes uno puede definirlas de manera muy distinta. Redes de gestión, de nuevo una red dirigida típicamente, a pesar de que hoy en día se piensa más en redes de gestión un poco más modernas, ¿no? Y ahora lo que les quería mostrar que son redes de similitud. La red de actores es una red interesante de similitud. Uno puede construir una red en la cual cada actor es un nodo y los dos actores están conectados y que actuaron en algún momento en la misma película, ¿okay? Entonces uno construye una red que le empieza a mostrar un poco comunidades de gente que pertenecen
a la misma movimientos de cine, por ejemplo, ¿no? Y hay toda una historia larga de la red de Kevin Bacon, ¿no? El número de Bacon, que es el número de red de conexiones que se tiene que hacer un actor dado para llegar a Kevin Bacon, el cual actuó con mucha gente. Fue uno de los datos que se utilizaron mucho al principio de teoría de redes, que a mí me tocó un poco participar, porque había muy pocos datos en esa época, alrededor del año 2000, para construir una red, y los cinéfilos habían construido esa red porque era un juego que hacían los universitarios de construir esa red. Luego, como les dije, están las redes interconectadas, redes www, etcétera, redes de transporte del aeropuerto, etcétera. Bueno, en las redes reales hay un montón de cosas cuantitativas que uno puede hacer, ¿ya? Y aquí los voy a hacer un flash súper rápido, porque cada uno de estos sería como un curso de redes, ¿no? Redes complejas, ¿no? Entonces hay medidas de distancia, el número de saltos entre dos nodos. Hay medidas de agrupamiento local, por ejemplo, ¿cuántos de mis amigos son amigos entre ellos? Esa es una medida de agrupamiento local, que nos da una estructura como de segundo orden, ¿no? Luego esta medida de centralidad, ¿qué nodo es el más central? ¿Por cuál nodo hay que pasar siempre para llegar de cualquier nodo a cualquier otro nodo, ¿no? Y luego está análisis de modularidad o de comunidades, que es un poco qué grupos de nodos están más conectados internamente que externamente. Todas esas son propiedades que uno puede analizar matemáticamente y pueden ser muy útiles para poder entender estructuras de redes complejas. Entonces, como había dicho Eduardo al principio, uno de los trabajos que hice cuando me metí en temas de redes sociales es la idea de cómo es que aparece la posverdad o cómo aparece la formación de opinión. Les voy a escribir rápidamente un poco aquí el trabajito que hicimos sobre este tema para que se hagan un poco una impresión de qué tipo de cosas se pueden hacer. Déjame hacerle un comentario más antes de eso, aplicado a lo que dijeron inicialmente, a lo que se habló inicialmente. Redes sociales es algo que se ha estudiado mucho por algunos equipos de investigación hoy en día en el mundo, y muchos de estos son físicos que están metiendo en problemas de sociología esencialmente, porque en el fondo estamos metidos en problemas matemáticos. Uno de los tipos que empezó la teoría de redes fue Laszlo Barabasi, y al quien yo tengo el privilegio de conocer hace bastantes años. Y él en su laboratorio en Boston recibe la información sobre todas las llamadas telefónicas y todos los mensajes de texto que se envían en la región de Boston todos los días. ¿Desde dónde hasta dónde? Geolocalizados, ¿no? Por las antenas se sabe más o menos de dónde están. Obviamente anonimizados por razones legales, no se puede saber quién es quién exactamente. Y con esa información él puede predecir con un 80% de probabilidad dónde vamos a estar cada una de las personas en un momento dado. Si uno toma una persona al azar, va a saber dónde estar con un 80% de probabilidad, lo cual da un poco una cosa un poco deprimente sobre qué tan predecibles somos, ¿no? Ahora, siempre en esa cola larga de las excepciones, ¿no? Los cisnes negros que hablan a veces los economistas, existen las excepciones, los tipos que son completamente impredecibles, que tienen una vida un poco de locos, ¿no? Pero la mayor parte son predecibles. Ahora, si construimos la red de quién llama a quién, y no solamente sabemos dónde está la persona, o sea, queremos adivinar, tenemos la información de dónde está la persona históricamente, o un usuario dado, sino que también la información de dónde están los usuarios a los cuales llama, o sea, sus nodos conectados. Ahí podemos predecir con un 90 y tantos % de probabilidad una persona al azar, dónde va a estar en un momento dado del día, una persona dada al azar, ¿no? Entonces, la potencialidad de construir estos modelos de redes y ir más allá de como el promedio y todo eso es realmente enorme en cuanto a nuestra capacidad de entender cuantitativamente las dinámicas humanas. Lo que nosotros hicimos, luego de ese pequeño paréntesis, es hacer un modelo de formación de opinión para tratar de entender la dinámica de formación de opinión hoy en día, ¿no? A través de las redes sociales, por ejemplo. Los modelos de formación de opinión tienen una tradición en matemáticas, digamos, vienen de hace bastante años, pero eran más bien como lo que se ven ahí en esa imagen de la derecha, ¿no? Aquí imaginémonos que cada nodo es uno de esos círculos y puede tener una opinión que sea rojo o azul, ¿okay? Y está conectado a sus vecinos, lo cual de alguna manera describe bien una sociedad a la antigua, ¿no? Donde hablábamos con los que estaban físicamente cerca de nosotros, ¿okay? Y la regla típicamente es, si los nodos que están conectados a uno tienen una opinión distinta a uno tiene una probabilidad más grande de cambiar de opinión, ¿okay? Y luego entonces uno puede ver, da unas opiniones distribuidas aleatoriamente, cómo se propagan, cómo se agrupan, etcétera, etcétera. Pero el paso siguiente era empezar a conseguir una red más interesante, ¿no? Una red más relacionada con lo que son nuestras interacciones sociales, que puede ser una cosa más parecida a esto, y que es más una red compleja, en el cual uno ya no habla solamente con los vecinos, sino que habla con cualquier persona. Y hoy en día llegamos al extremo en que podemos comunicarnos con cualquier persona en el mundo, realmente, ¿no?
Entonces, de nuevo tenemos el mismo concepto, pero ahora la red es más compleja y se hizo toda una serie de estudios considerando el tipo de redes que tenemos en las redes sociales, las cuales, como digo, son de cola larga, lo cual quiere decir que esencialmente mucha gente tiene 5 amigos, pero hay un montón, esos son los 15 minutos oficiales, hay un montón, me quedan como 3 minutitos, hay un montón de gente que tiene 5 amigos, pero luego hay algunos que tienen 1000 amigos, ¿no? Y describir eso con todos teniendo el mismo número promedio de amigos es una manera incorrecta de describirlo. Es muy importante considerar la distribución en lo cual va a haber alguna gente que tiene muchos amigos, porque eso es justamente lo que nos da un montón de la magia de las redes sociales, incluido esos 6 grados de separación. Pero luego el siguiente punto es considerar ahora no solamente una red, sino que también una red adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo amigos que tienen una opinión distinta a la mía, tengo 2 opciones, o cambio de opinión o cambio de amigos. Entonces, en el fondo puedo llegar y no solamente cambiar mi estado, sino que también cambiar mi conectividad. ¿Okay? Y ese es el tipo de modelo del que analizamos. Ok. Entonces, en teoría, como les decía, para conectarlo con los que estamos interesados acá, podríamos identificar la estructura de la red e interacciones utilizando Big Data. Podríamos ver quién llama a quién, por ejemplo, por el celular, o quién es amigo de quién en Facebook, ¿no? También podemos evaluar la dinámica de convencimiento. Podríamos hacer análisis de datos de qué tipo de cosas estás tuiteando, qué tipo de cosas estamos retuiteando, y tratar de entender a través de eso de manera indirecta qué es lo que piensa la persona y si se convenció o no se convenció. Y también podemos ver la dinámica de reconfiguración de interacciones. Podríamos medir a quién uno deja de seguir, ¿no? De hecho, en Facebook eso implícitamente se hace, y se hace porque lo que a ellos les interesa es mostrarle a uno la información que a uno le interesa. Entonces ellos implícitamente ven cuando uno está de acuerdo con alguien o no, porque si le puso le gusta, si no le puso que no le gusta, y también siguen qué es lo que ven nuestros amigos, a qué le ponen le gusta y no le gustan nuestros amigos, y los amigos a los cuales nosotros le ponemos me gusta o no le gusta. Y con toda esa información ellos optimizan lo que nos están mostrando para que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en Facebook. Porque si uno va a Facebook y puede puras opiniones que no tienen nada que ver con uno se saldría rápidamente. Pero si uno le gustan los gatos y lo único que ve son fotos de gatos, entonces termina pasándose 3 horas ahí, ¿no? En Facebook. Ese es como el objetivo. Bueno, aquí llegamos al modelo específico que nosotros analizamos, que es el modelo adaptativo de votantes. Como le dije, aquí los nodos son personas, las conexiones son interacciones sociales. Yo vengo del mundo de la modelación más que del mundo de los datos. Entonces yo miro las cosas de manera muy abstracta y creo que es importante, incluso gente que hace Big Data, que considere un poco los modelos subyacentes de estas dinámicas, ¿no? Entonces aquí las conexiones son interacciones sociales, los nodos son personas, y las conexiones, como decía antes, pueden ser ya sea bidireccionales, de amistad, por ejemplo, o unidireccionales, de seguidores en Twitter. Entonces, cada nodo puede tener 2 opiniones distintas en el modelo inicial, y si mi fuente de información piensan distinto de mí, yo puedo cambiar de opinión, ¿no es cierto? Cambiar ese nodo de abajo de azul a rojo, o puedo cambiar de fuente, puedo reconectarme a uno que piensa como yo. ¿Okay? Los estados finales son consenso, diversidad de opiniones, o, una cosa importante para la posverdad, fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Que la reconexión es tal que terminamos generando 2 redes independientes, como la que ven ahí, donde una red piensa azul y la otra red piensa rojo, y no se hablan para nada entre ellas. Y es un estado final muy robusto, porque uno nunca va a cambiar de opinión. ¿Okay? Entonces, resultado de toda esta investigación, hay todo un análisis matemático que se hicimos entre medio, son que al final de cuentas la fragmentación, ese estado de fragmentación se favorece cuando las interacciones son unidireccionales, en lugar de ser bidireccionales, y cuando tenemos muchas fuentes con pocos seguidores. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos ese tipo de dinámica, y además se da un fenómeno paralelo, que hay mucha gente que sigue a pocas personas también, ¿no? Entonces terminamos teniendo situaciones en las cuales la fragmentación es muchísimo más simple, y eso fue como el gran descubrimiento que hicimos, porque esas justamente son las características de la red de información de hoy. Ya no tenemos una red centralizada en que todos vemos las noticias a la misma hora. Ya no tenemos una red bidireccional en la cual conversamos con los vecinos y nos influimos inmediatamente, o sea, directamente, los uno al otro, sino que tendemos a hacer esto, seguir a alguna gente que tiene pocos seguidores, y eso hace que se facilite mucho la fragmentación. ¿Por qué? Y con esta es como la dinámica con la que termino. Porque esa gente, esa gente que se muestra aquí con las flechas azules, ¿no? Que están resaltadas esas conexiones, ¿no? Forma comunidades autorreferentes muy, muy fuertes, que siguen a poca gente, por ejemplo. Entonces es imposible convencerlos de otra cosa, y además que se muerden la cola. O sea, yo sigo a tal persona que piensa tal cosa, que sigue a tal persona que piensa lo mismo, y esa persona me sigue a mí.
Entonces entre nosotros nos convencemos de cualquier cosa y de ahí sale la posverdad, ¿no? Que no tiene nada que ver con la verdad y que a mí me preocupa, como se dijo inicialmente, porque cuando llegué a Chile, la vecina al frente del departamento de mi mamá, donde me quedo, me empezó a hablar de cómo ella cree en la tierra plana, ¿no es cierto? Y a mí me preocupa seriamente que cada vez más hay gente que, porque antiguamente uno conversaba con el vecino, era direccional y lo convencían que era una estupidez. Pero hoy en día uno va a YouTube y encuentra a un montón de gente que cree que la tierra es plana y se convencen todos entre ellos, ¿no? Entonces lo que sucede en ese momento es que esos núcleos autorreferentes son muy fuertes y terminan reorganizando la red alrededor de ellos hasta el punto donde la red esencialmente se fragmenta. ¿Okay? Entonces, y tenemos los de la derecha, por ejemplo, puede ser que son los que piensan que la Tierra es plana y nunca van a recibir información de nadie que piense distinto, entonces esa va a ser su verdad. Y de ahí aparece la posverdad, ¿no? Pensamientos finales, esta es la última transparencia. Las redes complejas adaptativas pueden simular dinámicas variadas, por ejemplo, interacciones y fenómenos emergentes sociales, o también interacciones y emergencia entre componentes tecnológicos. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Yo les di un ejemplo con dinámicas de opinión, pero imagínense que si uno aplicara esto a la dinámica de interacciones celulares o a la dinámica de actores, por ejemplo, con las películas, ¿no? Y todas estas estructuras están escondidas en estas bases de datos, grandes bases de datos. Y depende de nosotros de ir más allá, de llegar y sacar un promedio o incluso optimizarla, ¿no? Y empezar a entender de manera de redes complejas, en sentido de redes complejas, o otra herramienta de los sistemas complejos para poder hacer un modelo y a lo mejor es ahí donde está el gran negocio del futuro, la gran aplicación del futuro, ¿no? Es importante también considerar la idea de modelación. A pesar de uno agarrar un montón de datos, es importante tener un poco el concepto de qué es lo que está pasando detrás. Yo creo que eso es parte de lo que también quería darles como idea, ¿no? Transmitirles como idea. Y finalmente, creo que es importante pensar en estos términos no solamente para desarrollar nuevas aplicaciones y cosas por el estilo, sino que para entender el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy yo creo que está cambiando de paradigma. Antiguamente pensábamos en términos, un poco como empecé al principio de la charla, en términos de la máquina a vapor, en términos de cosas centralizadas, en términos de máquinas estructuradas. Pero hoy en día la verdad es que todos los sistemas, los tecnológicos, los sociales, son más bien como sistemas biológicos, sistemas vivos, que se están reconectando y adaptando con el tiempo. Ya no hay el rey que es el que determina qué es lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Toda la interacción de nosotros y cada vez más determinamos lo que hacemos, pero eso tiene también sus riesgos, porque también a veces la sabiduría de las masas no está garantizada, ¿no? Entonces la posverdad es un ejemplo de eso. Y con eso voy a terminar la presentación y les agradezco por su atención.